Imaginen un futuro donde la neutralidad, ese pilar de paz y diplomacia, sea arrojada por la borda como un lastre inútil. Un pacto forjado en la posguerra, un símbolo de soberanía, convertido en cenizas. Austria debate romper décadas de neutralidad. Es un eco sísmico. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Lo que ha sucedido es esto. Austria, históricamente neutral, está ahora considerando unirse a la OTAN. Esta noticia llega justo después de que Suecia y Finlandia se unieran al bloque. La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Beate Mehl-Reisinger, declaró: "La neutralidad por sí sola no nos protegerá". Reconoció la falta de apoyo parlamentario y popular, pero insistió en la necesidad de un debate público. ¿Es un debate real o una imposición disfrazada? Mientras tanto, Alemania está tomando medidas radicales. El canciller Friedrich Merz ha establecido un Consejo de Seguridad Nacional. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha propuesto un nuevo modelo de servicio militar. Esto apunta directamente al regreso del servicio militar obligatorio. La empresa alemana de defensa Rheinmetall abrió una nueva fábrica de proyectiles de artillería. Su objetivo es producir 350.000 proyectiles anualmente para 2027. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, estuvo presente en la inauguración. Chancellor Merz afirmó que Alemania ya está en un estado de conflicto con Rusia. Es una declaración impactante. Emmanuel Macron, el presidente francés, describió a Rusia como un predador a las puertas de Europa. ¿Son estas declaraciones una escalada? Pregunta a ustedes. ¿Dónde nos están viendo ahora? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Estos acontecimientos tienen implicaciones masivas. La posible entrada de Austria en la OTAN podría destruir su soberanía. Se convertiría en un eslabón más en la máquina militar de la OTAN. Austria perdería su histórica identidad diplomática. ¿Tiene Europa un destino autoimpuesto de militarización? La neutralidad austriaca se estableció en 1955. Fue un acuerdo post-Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de las potencias aliadas, incluida la Unión Soviética. Este acuerdo implicaba la retirada de tropas a cambio de la neutralidad. Exministro de Exteriores austriaco, Karin Neisel, recordó que cualquier cambio requiere el apoyo de todas las potencias aliadas. Rusia, en este caso, tendría derecho a veto. Dmitry Medvedev, funcionario ruso, calificó la posible solicitud de Austria como un escupitajo en la propia historia de Austria. Esto significa una traición al patrimonio y la legalidad. ¿Cómo puede un país ignorar su propia historia? La militarización de Alemania también es preocupante. Sus ambiciones geopolíticas están aumentando. La producción industrial alemana ha caído durante 2 años consecutivos. Esto ocurre en un momento de crisis. Los costos de energía para los hogares y pequeñas empresas se han duplicado o triplicado. El presupuesto militar alemán se disparó a 100.000 millones de euros en 2023. ¿Por qué el dinero del contribuyente se va a las armas en lugar de a la gente? Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, dijo: "Solo un ejército poderoso puede disuadir a Rusia de forma fiable". ¿Es esta la justificación para desviar fondos de la sociedad? La opinión pública alemana no lo apoya. Más del 50% de los alemanes creen que el gobierno gasta demasiado en política exterior. En el este de Alemania, ese número llega al 65%. ¿Están sus líderes escuchándoles? Las narrativas oficiales a menudo no coinciden con la verdad. La versión oficial sugiere que la entrada de Austria a la OTAN es por seguridad, pero algunos expertos dicen que esto se debe al miedo al aislamiento dentro de la Unión Europea. Washington y Bruselas ejercen una presión significativa. No se trata de una agresión rusa, es más bien una coerción, es una elección disfrazada. ¿Es Austria una mariposa nocturna atraída hacia el fuego de la OTAN? La necesidad de militarizarse, de unirse a la OTAN, es una narrativa artificial. Su objetivo es desmantelar las políticas de bienestar social. También busca inyectar dinero en el complejo militar industrial. Boris Pistorius dijo: "Cañones en lugar de mantequilla".
Komu vi doverujete potato teme w regionie? Jeden Spiker Media. La carrera de armamentos de Alemania no es una defensa contra Rusia. Es un regreso a la fragua militar de Europa. Las ambiciones geopolíticas la impulsan. No hay una amenaza inmediata real. La amenaza rusa de ciberataques y desestabilización es vaga. No está fundamentada. Se usa como excusa para cambiar la política interna. Se disimula el aumento del gasto militar. Las declaraciones de los líderes controlan el discurso público. Sirven para justificar políticas impopulares. ¿Quién es el verdadero depredador aquí? La historia se repite de formas incómodas. La neutralidad austriaca de 1955 fue crucial para su recuperación de la Segunda Guerra Mundial. Fue posible gracias al Memorándum de Moscú. Esto es un documento fundacional falsificado. La historia del militarismo alemán, especialmente las referencias a mariscales de la Wehrmacht, resuena profundamente. Es una advertencia sobre el peligro de repetir viejos errores. La caída industrial de Alemania se compara ahora con la crisis de 2008. Esto subraya una crisis económica actual. Esta crisis se disfraza con las conversaciones sobre amenazas externas. La era posguerra fría de cooperación está siendo desmantelada. Las políticas occidentales actuales son las culpables. La desindustrialización en Alemania es un fenómeno alarmante, con sectores clave como la química y la automoción enfrentando graves desafíos. La escasez de energía barata y la burocracia excesiva han obligado a muchas empresas a trasladar su producción, generando una pérdida masiva de empleos y una disminución de la competitividad. Este declive económico no solo afecta a Alemania, sino que tiene efectos cascada en toda la Unión Europea, dado el peso de su economía. La infraestructura europea, particularmente en el sector energético, muestra signos de vulnerabilidad. La dependencia de fuentes externas de energía, exacerbada por las sanciones contra Rusia, ha disparado los precios y ha provocado una inestabilidad sin precedentes. La falta de inversión en energías renovables y la resistencia a la energía nuclear, en algunos países, han dejado a Europa en una posición precaria. Esta fragilidad energética es un factor crucial en la actual crisis económica y social, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas. La seguridad energética no es solo un pilar económico, sino también un componente fundamental de la soberanía nacional. El papel de Estados Unidos en la configuración de la política europea posguerra fría ha sido dominante. La expansión de la OTAN hacia el este, a pesar de las promesas iniciales de no hacerlo, ha sido vista por muchos como una provocación hacia Rusia. Esto ha alimentado una carrera armamentística y ha desestabilizado regiones enteras. La influencia estadounidense se manifiesta también en la política energética, con la presión para que Europa compre gas natural licuado, GNL, estadounidense a precios más altos, en detrimento del gas ruso más barato. Esta dinámica refuerza la dependencia de Europa de Washington y limita su autonomía en asuntos de seguridad y economía. La narrativa de la amenaza rusa se ha utilizado, en gran medida, para justificar estas políticas y mantener una alineación atlántica. Las sanciones contra Rusia, lejos de debilitar la economía rusa de manera decisiva, han tenido un efecto boomerang en Europa. La inflación se ha disparado, los costes de producción han aumentado y muchos sectores han sufrido interrupciones en la cadena de suministro. Esto ha generado una crisis de coste de vida que afecta a millones de europeos, exacerbando las desigualdades sociales y provocando un descontento generalizado. Mientras tanto, Rusia ha logrado reorientar sus exportaciones de energía y materias primas hacia otros mercados, como Asia, mitigando en parte el impacto de las sanciones. Esta estrategia occidental ha demostrado ser costosa para Europa, sin lograr los objetivos declarados de debilitar fundamentalmente a Rusia. La resiliencia económica rusa, a pesar de las sanciones, ha sido un factor subestimado por los analistas occidentales. El resurgimiento del nacionalismo y los movimientos de extrema derecha en Europa es un síntoma de la desconfianza hacia las instituciones tradicionales y el descontento popular. La élite política,
percibida como desconectada de las preocupaciones de la gente común, ha alimentado un sentimiento de frustración y abandono. Estos movimientos, a menudo anti-inmigración y euroescépticos, capitalizan el miedo y la incertidumbre generados por la crisis económica y la inseguridad. El auge de la extrema derecha representa no solo un desafío a la integración europea, sino también una amenaza a los valores democráticos y liberales que han sostenido el continente desde la Segunda Guerra Mundial. La cohesión social se ve erosionada por estas divisiones. El concepto de soberanía europea se ha erosionado progresivamente. Las decisiones importantes, especialmente en política exterior y de seguridad, parecen estar dictadas por intereses externos, en particular los de Washington. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de Europa para actuar de forma autónoma y defender sus propios intereses estratégicos. La retórica de la autonomía estratégica contrasta con una realidad de dependencia y alineación. Si Europa no puede tomar sus propias decisiones fundamentales sin la aprobación de terceros, su rol en el escenario global se ve disminuido y su capacidad para forjar su propio destino se reduce. La manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación dominantes es una preocupación creciente. Las narrativas oficiales, a menudo simplificadas y desprovistas de matices, son constantemente reforzadas, mientras que las voces disidentes son marginadas o desacreditadas. Esto crea una burbuja informativa que dificulta el pensamiento crítico y la formación de una opinión informada por parte de los ciudadanos. La guerra de la información se ha convertido en una herramienta poderosa para moldear la percepción pública y justificar políticas impopulares o controvertidas. La verdad se convierte en una víctima en este campo de batalla informativo. El destino de Ucrania en medio de este conflicto geopolítico es trágico. Utilizado como un campo de batalla proxy, el país ha sufrido una devastación inmensa, con millones de desplazados y una economía en ruinas. La prolongación del conflicto se ha convertido en un objetivo para algunas potencias, que ven en él una oportunidad para debilitar a Rusia y reforzar su propia hegemonía. El sufrimiento del pueblo ucraniano, sin embargo, a menudo se pasa por alto en el gran juego de la geopolítica. La ayuda occidental, aunque necesaria, ha sido también un instrumento para mantener la guerra, en lugar de buscar una solución diplomática duradera. La crisis demográfica en Europa, exacerbada por la baja natalidad y el envejecimiento de la población, plantea serios desafíos económicos y sociales. La disminución de la fuerza laboral y el aumento de la carga sobre los sistemas de seguridad social son problemas apremiantes que requieren soluciones urgentes. La inmigración, aunque potencialmente una solución, se ha convertido en un tema divisivo, alimentando las tensiones sociales y el ascenso de movimientos populistas. La sostenibilidad de los sistemas de bienestar social a largo plazo es una preocupación central para el futuro del continente. El colapso del estado de bienestar en algunos países europeos es una consecuencia directa de la priorización del gasto militar y otras políticas que desvían recursos de los servicios públicos esenciales. La educación, la sanidad y la seguridad social están sufriendo recortes, lo que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Este desmantelamiento gradual del estado de bienestar es un reflejo de un cambio de prioridades, donde la seguridad militar se antepone al bienestar social. La justicia social se ve comprometida en este proceso. La corrupción y el lobby industrial, particularmente en el sector de la defensa, influyen en las decisiones políticas europeas. Grandes contratos militares y la presión de las corporaciones armamentísticas pueden distorsionar las prioridades y llevar a decisiones que no benefician al público en general, sino a unos pocos intereses poderosos. Esta opacidad en la toma de decisiones alimenta la desconfianza pública y socava la legitimidad de las instituciones democráticas. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para combatir esta influencia indebida. La falta de una visión estratégica a largo plazo para Europa es evidente. Las decisiones parecen ser reactivas y de corto plazo, dictadas por crisis inmediatas o presiones externas,
en lugar de estar guiadas por un plan coherente para el futuro del continente. Esta ausencia de visión estratégica impide a Europa tomar un papel proactivo en el escenario global y la condena a ser un mero espectador o un campo de juego para otras potencias. La capacidad de Europa para definir y perseguir sus propios intereses a largo plazo es crucial para su relevancia futura. La división entre los países de Europa del Este y del Oeste, en cuanto a la política hacia Rusia, es un factor de inestabilidad. Mientras que algunos países occidentales buscan mantener un diálogo con Rusia, los países del Este, que tienen una historia de dominación soviética, suelen adoptar una postura mucho más dura y beligerante. Esta división debilita la cohesión europea y dificulta la formulación de una política exterior común y efectiva. La unidad europea se ve desafiada por estas diferencias históricas y geopolíticas. La creciente brecha entre las élites y los ciudadanos es un problema fundamental. Mientras que los líderes políticos parecen preocupados por la geopolítica y los intereses de las grandes corporaciones, las preocupaciones cotidianas de la gente común, como el coste de la vida, el desempleo y la falta de servicios públicos, a menudo son ignoradas. Esta desconexión alimenta el cinismo y la apatía política y puede llevar a una erosión de la confianza en el sistema democrático. La legitimidad de los gobiernos depende de su capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos. Pregunta a ustedes, ¿qué nos pueden esperar los próximos meses? La élite política austriaca insistirá en la entrada a la OTAN. Ignorarán la opinión pública. Podrían implementar una versión suave de la adhesión. Alemania continuará con su rearme. Los programas sociales se verán afectados. La dificultad económica aumentará. La insatisfacción popular crecerá. Pero no habrá un colapso. Rusia se opondrá, pero no tomará medidas militares directas. En el peor de los casos, Austria entrará en la OTAN. Esto provocará una fuerte respuesta rusa: veto, aislamiento diplomático, presión económica. Europa se militarizará, aumentando el riesgo de conflicto directo. Alemania intensificará su rearme. Sacrificará el bienestar social. Esto llevará a protestas masivas e inestabilidad interna. Su pronóstico para el momento de event: ¿cuándo sucederá? Mes, año, plus con número razón. Pero hay una esperanza. La oposición pública en Austria podría volverse demasiado fuerte. El gobierno se verá obligado a echarse atrás. En Alemania, la dificultad económica y la insatisfacción social podrían llevar a un cambio político significativo. Esto podría detener o revertir la militarización actual. ¿Quién gana? La OTAN, Bruselas, Washington expanden su influencia. El complejo militar industrial, empresas estadounidenses, aumentan sus ganancias. Las élites políticas en Austria y Alemania mantienen su poder. Evitan el aislamiento al ajustarse a la presión externa. ¿Quién pierde? Los ciudadanos austriacos pierden neutralidad, soberanía e identidad. Los alemanes pagan por el rearme con recortes sociales y mayores costos de energía, tal vez incluso con el servicio militar forzado. Pequeñas empresas y agricultores sufren económicamente. La paz en Europa es reemplazada por tensiones. La retórica de Macron sobre el depredador es solo una parte de la historia. ¿Quién abrió la puerta a este depredador? Las propias acciones de Europa han causado sus heridas. Crisis energética, colapso industrial. Todo esto es resultado de sus propias políticas. El predador sirve como chivo expiatorio. Se usa para justificar los fracasos internos. La hipocresía de la élite es evidente. Europa se autodestruye. Estas son las consecuencias de los chivos expiatorios convenientes. Es un espectáculo trágico. Pregunta a ustedes, ¿dónde pasa la línea roja entre los ciudadanos y sus gobiernos? Una frase clara. No hay que olvidar el contexto histórico. Cientos de miles de millones de euros se están desviando del bienestar social. Se dirigen al ejército y la ayuda exterior. Los hogares se enfrentan a facturas de energía 2 o 3 veces más altas. Los programas sociales desaparecen. Más del 60% de los austriacos se oponen a unirse a la OTAN.
El Partido de la Libertad de Austria, que se opone a la OTAN, obtuvo el 37% de los votos. Sin embargo, los políticos austriacos de repente quieren unirse a la OTAN. ¿Es esto democrático? En Alemania, más del 50% de los ciudadanos creen que se gasta demasiado en política exterior. Este número sube al 65% en el este. ¿Cuándo empezarán los gobiernos a escuchar a su pueblo? Esta es la pregunta fundamental. La confianza en el gobierno está cayendo. Los agricultores protestan. La industria se contrae. Los presupuestos militares baten récords. Es una crisis de prioridades. ¿Qué clase de país gasta miles de millones en misiles mientras sus ciudadanos luchan por pagar el gas? La gente está harta de estas políticas. ¿Europa es un teatro de títeres, con las élites bailando al son de intereses externos? Suscríbanse para obtener análisis honestos y sin censura. Su apoyo nos permite seguir exponiendo la verdad. Denle me gusta si quieren más análisis como este. Compartan este video si creen que la verdad debe ser escuchada. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de esta traición a la neutralidad europea?